¿Puedes decir qué es lo que te pasó? No te metas. ¿Qué hiciste? Y esto se empieza a mover. Y son las yemas de los dedos, lo que todos tenemos. El que comanda la sesión levanta el dedo y aquello se sigue moviendo. Pues hombre, muy normal no es, la verdad. Quiso vivir la aventura y la aventura le costó cara porque se trajo una negatividad muy fuerte. También vamos a dedicar otra parte de esta conferencia de hoy a modernos sistemas de comunicación y los vamos a probar aquí, porque de alguna forma es de lo que se trata. Muy buenas tardes, bienvenidos a Zona Este, bienvenidos a este foro que nosotros llamamos Foros del Misterio y que de alguna forma tratamos de reunirnos aquí una vez al mes para procurar hablar de lo que más nos gusta, de fenómenos extraños, hechos inexplicables, fantasmas, poltergeists, ovnis. Es lo que llevamos haciendo ya unos meses en esta carrera por un poco haceros llegar todos estos temas. Hoy con una parte muy especial y diría también que casi esencial de la investigación paranormal, el contacto con el más allá. ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Quién de aquí cree que podemos comunicarnos con el otro lado? ¿Alguna vez habéis tenido una experiencia paranormal? Bueno, va en progreso. Hoy vamos a hablar de eso, pero vamos a hablar desde dos puntos de vista muy particulares. Desde los métodos más antiguos a los métodos más modernos. Vamos a ir desde lo que es los antiguos sistemas de comunicación o de transcomunicación instrumental para acabar con lo que actualmente se está haciendo en ese ámbito. Evidentemente nos vamos a encontrar con diferentes opciones, nos vamos a encontrar con diferentes recursos, con diferentes partes de este camino por recorrer en el mundo de lo paranormal. El ser humano siempre ha creído en ese contacto. El ser humano siempre ha tenido esa ambición por contactar con ese otro lado. Fijaos que ya en épocas pretéritas, ya en épocas prehistóricas, nos vamos a la prehistoria, hay enterramientos donde se ha demostrado enterramientos rituales, es decir, ajuar funerario, representación de símbolos que se reincorporaban a deidades, todo eso lo tenemos relacionado. Pero, claro, va transcurriendo el tiempo y se hace necesaria esa comunicación, sobre todo cuando nos encontramos a un mundo en guerra en el que las personas necesitaban comunicarse con ese otro lado, necesitaban comunicarse con los familiares fallecidos, necesitaban comunicarse con aquellos que iban al frente y que no se tenían más noticias de ellos, se tenía la preocupación de si estaban en un momento dado prisioneros, si de verdad habían caído en el campo de batalla, y se recurría precisamente a eso, se recurría a técnicas de espiritismo. El propio Sir Arthur Conan Doyle era uno de los aficionados a todos estos temas. Fijaos qué dispar cuando él mismo tenía todo lo que era el tema de Sherlock Holmes, ¿verdad? Que es tan científico, tan analítico, y sin embargo su autor era bien diferente. Hoy vamos a hablar de todo ello, hoy vamos a hablar de esa parte, pero como solemos hacer aquí, también vamos a dedicar otra parte de esta conferencia de hoy a modernos sistemas de comunicación y los vamos a probar aquí, porque de alguna forma es de lo que se trata. Esta es una sala con mucho duende, es una sala que tiene mucha historia y es una sala que, independientemente de proyecciones de cine,
también hay proyecciones de todo tipo. Y a eso nos vamos a dedicar también hoy. Vamos a probar diferentes instrumentos, diferentes aparatos. ¿Quién sabe el resultado? A priori no debe salir nada, a priori. Pero yo quiero comenzar por quizás los métodos más rudimentarios, más subjetivos, que era consultar a un medio. Y para eso hoy me he traído tanto a Rafael de Alba como a Marta Niza. Y a mí, particularmente, y habiendo estado con ellos en diferentes lugares, pues me merecen todos los respetos del mundo y la mayor credibilidad. Yo voy a pedirle a Marta que tenga ese micro, porque cuando alguien recurre a un medio, lo vemos habitualmente en televisión. Lo vemos cuando se va a un determinado lugar encantado y se lleva un medium, y ese medium empieza a caminar por determinadas zonas e incluso empieza a hablar solo. Y la primera impresión que se tiene es un poco de desajuste, ¿no? ¿Qué hace este hombre hablando con la nada? Claro, para nosotros puede parecer la nada. Para ellos que están en contacto con otras realidades, la cosa cambia, la cosa es muy diferente. Por tanto, empiezo por ti, Marta. Niña. Niña, te iba a decir, sí. Voy a empezar por ti. Cuando vas a un sitio, cuando estás en un lugar, cuando requieren de ti, y vas a un determinado punto, una casa encantada, sé que tú trabajas más con domicilios particulares, ¿cómo se tiene contacto con esa otra realidad? Básicamente cuando tú vas a algún sitio donde se supone que pasan cosas, yo por ejemplo al entrar y al notar la energía, mi cabeza directamente va a zonas de la casa que yo no conozco, pero a lo mejor me viene una visión en un cuarto que está a la derecha y que en ese cuarto a la derecha tiene que haber un cajón o algo, que eso me va a dar algo o me va a dar información de algo. Yo directamente, yo le digo, yo me puedo mover por aquí como si fuera mi casa, ¿no? Me dicen que sí, yo voy a ese cuarto y siempre o en la habitación de un ser querido o en ese sitio había un mueble y en ese mueble hay algo que le pertenece a alguien. ¿Llegas a ver algo? Hay veces que sí, hay otras veces que no, que solamente está ahí la esencia de la energía. Sin embargo, yo he estado contigo en el Parque de María Luisa, sin ir más lejos. He estado contigo muy cerquita del Pabellón Mudéjar, Museo de Artes y Costumbres hoy día. Había un nutrido grupo aquel día y tú misma señalaste un determinado punto en el que se vio a alguien asomarse, en un momento en el que allí no había nadie, e indicaste un nombre. Sí. Un nombre que era correcto. ¿Cómo te llega? ¿Cómo es esa percepción? Son pequeños flashes. Yo en mi mente, o al menos como yo lo explico, es como que me viene una película y esa película pues directamente me enseña flashes de lugares, me vienen nombres, me vienen palabras concretas. Cuando contactamos con alguien que lo que nos quiere dar son mensajes, a mí me viene ese mensaje directo. Y ese mensaje directo para mí no significa nada, pero para esa otra persona sí que significa mucho. ¿Alguna vez has hecho una sesión de espiritismo al uso? La he hecho aquí con mi compañero Rafael la última vez, cuando hicimos la conferencia de mediums. Rafael, ahora te pido que seas tú el que cojas el micro. Yo con Rafa tengo muchas experiencias, hemos vivido muchos casos juntos. Siempre voy a recordar como ejemplo más cercano aquel caso en Alcalá de Guadaira, en el que él pide permiso antes de entrar en la casa, se quedó como cosa así de 10 minutos en la puerta sin entrar, en el dintel. Yo recuerdo que yo lo miré y le digo que yo entra ya. Y él decía aquello de, es que no me han dado permiso. Y claro, choca un poco con una forma de ver un poco más científica, choca eso. Entonces, yo le decía a él, entra ya, no cuando me den permiso.
Y cuando le dieron permiso, él entró. Él empezó a tocar quicio, marco, tintele. Y hay un momento en el que se dirige allí en la casa a un chaval, 18 años, más o menos, y lo señala, muy enérgico, Rafael de Alba, tú. Y el chaval lo mira y dice, sí, ¿qué? Tú has estado en un sitio cargado, con mucha energía. Has estado en la iglesia maldita, has estado, me llegas, en la abadía maligna, no. Tú has estado en el monasterio del diablo. Y el chaval lo mira y le dice, sí, ¿tú cómo lo sabes? Porque me lo están diciendo. Rafael de Alba muchas veces puede parecer cómico, ¿no? En ese sentido, ¿no? Por la forma que tiene de contar las cosas, de expresarlo. Pero yo os garantizo que el resultado, yo os garantizo que tal y como él lo va viendo, lo va diciendo. Te podrá gustar más, te podrá gustar menos la forma, eso ya no es problema de él, pero te dice lo que hay. Y él empezó a definirle todo lo que había hecho unos días antes, que era el día de Halloween. ¿Qué pasó, Rafael? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo te hablan? Yo quiero comprender, y me imagino que los amigos del público quieren comprender la dinámica que hay para que Marta o tú seáis diferentes al resto de nosotros. Bueno, esto viene de mi infancia, yo te lo he explicado muchas veces y lo hemos hablado. Pero yo la forma actual que tengo es porque siempre, lo he dicho, yo creo en energías positivas, energías negativas. Vivimos en un mundo que es totalmente energético. Entonces, cuando yo voy a entrar a un lugar, primero pido permiso por las energías que pueda haber en esa casa. Si a mí me frenan en seco, es porque la energía que existe en ese lugar obviamente es negativa. Entonces me frenan, me dicen, tú quieto aquí, tú de momento no entres. ¿Por qué? Porque si yo entro a choque, tengo dos problemas. Uno, que esa energía negativa le puedo dar mi energía y la puedo engrandecer, la puedo poner mucho más fuerte. Y la segunda, que yo esa energía la absorba y la transforme. Entonces tampoco es obvio que eso sea bueno, sino que yo voy paso a paso. Una vez que entro en la casa, que ya me dan permiso, la visualización que yo tengo es querer conectar con el entorno. A mí me gusta conectar con los entornos. Yo entro en un sitio y voy tocando porque voy notando esa energía y me van llevando hacia la zona donde, yo digo la zona caliente, que es donde está esa energía negativa. Hay una cuestión, que es lo que has dicho tú, José, que es cómo soy capaz de percibirlo. Lo percibo de una forma que yo me dejo fluir, es como ya he dicho antes. Tú te tienes que dejar fluir, tú tienes que dejarte llevar. Lo que pasa es que yo sí veo muchas veces perfectamente el sitio, o veo perfectamente lo que ha hecho esa persona, o incluso si hay más entidades en esa casa, porque en esa casa también nos encontramos que había una entidad buena, que era una tal Regina, recuerdo que se llamaba. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que me van guiando, me van llevando, me van cada vez dando más información. Yo esa información la tengo que recopilar, la tengo que hacer en mi mente una película. Yo no veo la película, yo todo lo que estoy viendo lo hago una película y entonces voy poco a poco tirando del hilo. Lo que pasa es que cuando paso por alguna persona a la cual a lo que vamos y me dice él, yo ya me enfoco rápidamente y digo, él, seguro, no te voy a equivocar, que me va a dar aquí la del tigre, no, él. Y entonces ya me dirijo a esa persona, digo, tú has hecho esto y esto. Sí, eso es lo que ha hecho que tú traigas esta energía tan negativa a tu casa. Y es la que tiene formado todo este vaivén de circunstancias que estás viviendo. Sí es verdad que muchas veces, lo sabemos, he ido a otros sitios en los cuales me cuesta más trabajo entrar. Nosotros, cuando vamos a un sitio, yo personalmente, me gusta tener muy claro, porque si observáis, es como él ha dicho, yo hablo a mi manera. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a hablar, yo ya me conecto, yo ya empiezo a decir cosas muchas veces que para mí, digo, lo he dicho, sí, es incoherente, sí, pero bueno, dicho está, porque obviamente ellos me dictan, ellos me van diciendo.
¿Para qué lo hago? Para intentar equivocarme lo menos posible. Porque si yo digo una barbaridad, quien escucha esa barbaridad dice, eso va conmigo. Y sabe lo que le estoy diciendo. Otras veces, que lo sabes, nos ha pasado, he llegado a alguna casa que he dicho, tú lo que tienes que ir a un médico psiquiatra, porque la cosa está grave. Que aquí la única fantasma eres tú. Y se lo he dicho así de esa forma y me mira y me dice, anda, que como se lo has dicho tú, te ha quedado ancho y pancho. Digo, se lo he dicho tal y como me lo han dicho que lo diga, ni más ni menos. Y esa persona lo ha entendido. Así que cuando hay una energía negativa fuerte, poderosa, que se quiere hacer o quiere captar la energía de una persona, como este chico, que fue por ahí, quiso vivir la aventura y la aventura le costó cara porque se trajo una negatividad muy fuerte, además incluso con nombre, que allí salió incluso el nombre de esa negatividad. Sí, de hecho el nombre de Regina es muy curioso porque a él le llega el nombre de Regina y a mí particularmente no me decía nada, ni a ninguno de los que estábamos allí. Y sin embargo Regina era la madrina de esta persona que la cría. Exactamente. Y era la que... Y es un nombre extraño, convenir conmigo, que no es como el que se llama Rafael o se llama Manuel. Y además Regina. incluso me dice la mujer, se me puso un poco pálida, ¿te acuerdas? Y me miró así con cara como diciendo, ¿este extraterrestre dónde la has sacado tú? Regina, ¿de verdad? Digo, ¿de verdad? ¿Regina? Dice que Regina es mi madrina que me ha cuidado toda mi vida y esa persona ha fallecido, digo, ya pues la tiene aquí, que te está ayudando. Más incluso intenté, porque claro, yo ya una vez que me dan permiso sí voy más valiente, ¿no? Voy para adentro, digo, venga, vamos. Y me envalentono, ¿no? Venga, vámonos. Y cuando llegamos que, por cierto, la habitación del niño era maravilloso, lo que había allí, un caos que no vea, tenía unas luces LED, entré al cuarto, hice un pequeño ritual para cambiar las energías y cuando salgo del cuarto, abro la puerta, piso fuera, ¿qué pasó? Cambiaron todas las luces del cuarto. Nadie tocó nada, porque el niño estaba afuera, estábamos todos afuera y el Las único que luces salió. eran fijas, las luces se Exactamente. manejaban con un mando y eran fijas. Y nos quedamos todos un poco así. En otra ocasión, recuerdo que estando con Rafael de Alba fuimos a hacer un directo con los compañeros de Zona Desconocida, con Dani, un programa de televisión que se emitía en 12TV, en Viva Cable, y eran directos, hacíamos directos, y fuimos a un determinado entorno, y fue muy curioso porque venía un presentador también de la cadena, bastante escéptico él, también llamado Dani, y esta persona le ocurre algo, ¿no? Ya de entrada cuando Rafael estaba allí decía, yo aquí percibo una niña y percibo que tiene relación con el agua, está diciendo me ahogo. Y nosotros que evidentemente yo sí sabía dónde iba, pero a Rafael cuando vamos a un sitio de estos yo nunca le informo de dónde vamos. Me gusta que no sepa dónde vamos. Me gusta te gusta darme la latita, por no decir otra cosa. Me gusta que sea así. Y sin embargo acertó, ¿no? Y al chaval se lo dijo, y así está en la grabación, era un directo además, recuerdo, le decía, esta noche tú de aquí te vas creyendo. Y aquel chaval ve una sombra detrás de él, tiene percepciones extrañas, le hablan, le susurran, y al final el chaval no es que acabara creyendo, acabó creyendo, pero también acabó sumamente impresionado. Antes Marta, dame el micro, asentía con la cabeza, decía que sí a lo que él iba hablando. ¿Por qué? Porque tal y como él lo explica y lo describe, es que es tal cual sucede o tal cual también lo vivo. Al fin y al cabo, cuando escuchas a alguien que vive las mismas experiencias que tú o similares, es como, sí, es así. Y cuando vas a un espacio, lo tocas, yo es que por lo menos, a lo mejor eso ha estado antes, yo lo toco y digo, vale, esto antes era un descampado, aquí había no sé qué, y me vienen flashes de cómo era ese sitio antes, de lo que ha habido ahí antes. De hecho, hace poco fui a casa de una chica, que te contaré de ella, vive en el Higuerón, y dice, aquí en mi casa pasan cosas. Y
Y yo estaba allí, digo, tengo mucha curiosidad y estaba tranquila, digo, tengo mucha curiosidad de saber qué hay debajo de este suelo. Digo, aquí debajo hay algo y me llamaba mucho el suelo. A día de hoy no sé todavía lo que hay allí ni nada, pero a mí ese suelo de esa zona me llama. El higuerón, algún día hablaremos de apariciones marianas y no tan marianas, las dos cosas. El higuerón. Vamos a pasar página, volveré con vosotros dentro de un rato, porque antes que la Ouija había un sistema que le decían la planchette, y la planchette era básicamente el máster de la Ouija con un boli, un lápiz, un grafito, al fin y al cabo, se ponía un papel debajo, los participantes colocaban las manos sobre él y esto en principio empezaba a moverse y empezaba a escribir un mensaje. Empezaba a escribir un mensaje que evidentemente podía ser más o menos legible en función de letras, obviamente. Posteriormente a este sistema surge uno similar, que es la escritura automática. Y la escritura automática, para el que no lo sepa, yo se lo explico, consiste en una persona, un folio, un boli, dejar que se relaje, dejar que entre en un estado casi alterado de conciencia, o cuando no en trance, y aquella mano empieza a escribir. De esto hay ejemplos muy claros. Hay ejemplos de libros escritos a través de ese sistema que han dado mucho que de hablar, pero era una suerte de comunicación también con ese otro lado. Pero evidentemente la planchette a veces resultaba extraña, resultaba rara por los mensajes, porque había ocasiones en las que ocupaba prácticamente todo lo que es la dimensión del papel, y poco a poco va evolucionando y surge otro sistema, la Ouija. La Ouija, os acordaréis de ella por aquel juego que sacó la Parker Bros, o porque en la mayoría de las películas de miedo que se precie surge una Ouija. Nosotros hemos hecho experimentos. Nosotros lo último que hicimos con un determinado sitio encantado, en una casa, en este caso particular, fue crear nuestra propia Ouija. ¿Y cómo se hace eso? Pues muy sencillo. Se desordenan las letras, se hace que la morfología del tablero no sea el orden del abecedario, se pone toda la A, la Z, la M, la L, la R, todo desordenado, y ponemos a participantes, y los participantes no ven las letras. Nos aseguramos con ellos de que no vean las letras. ¿Cómo? Pues tapándole los ojos, obviamente. A partir de ahí, el mensaje puede ser, al principio puede ser muy confuso, pero cuando va pasando los minutos, el mensaje se va ordenando. Empieza a cobrar sentido. Cuando te forma la primera palabra coherente, dices tú, oye, una palabra coherente. ¿Con quién quieres hablar? Ana. ¿Y tú quién eres? Un familiar. Bueno, un familiar, Ana, bien. ¿Y nos puedes decir tu nombre? Y nos dice la abuela Lola. Resulta que la dueña de la casa se llamaba Ana y su abuela se llamaba Lola. El problema, que no estaba viendo el orden de las letras. Tenía los ojos tapados. Segundo problema, que las letras estaban desordenadas. Entonces, ¿cómo era posible? Pero dejamos que siguiera aquella sesión y nos dio datos muy coherentes. ¿Y por qué hicimos eso? Pues miren, porque en muchas ocasiones cuando se hace una sesión de Ouija se desconfía. Y se dice, bueno, habrá alguien que estará moviendo el tablero,
se puede admitir. Pero ¿qué pasa cuando nadie de los que hacen la sesión de Ouija conocen a los dueños de la casa ni sus circunstancias? Aunque esté ordenado el tablero, las letras, y esté ordenada la Ouija. ¿Qué pasa entonces? ¿Acaso esa persona está transmitiendo a través del pensamiento? Porque ya estaremos admitiendo la telepatía de entrada, es decir, negamos un fenómeno pero admitimos otro. Espera que se empiezan a abrir puertas, ¿no? Y sin embargo, cuando desordenamos las letras en el tablero, creamos un tablero especial desordenado, y los testigos tienen los ojos tapados, o los participantes tienen los ojos tapados, ¿cómo se explica ese mensaje? ¿Cómo se explica la coherencia de ese mensaje? Grabado en vídeo, que siempre se podrá decir, no, está alterado, está trucado, porque evidentemente sobran críticos en el misterio y también descerebrados, ¿no? Pero es muy curioso. Tengo aquí a un especialista en Ouija. Tengo a dos especialistas en Ouija. Tengo ahí en primera fila a Isma, que es la persona en la que yo suelo confiar cuando hay una reunión de las que solemos hacer y solemos ir a un sitio encantado, nos llaman. Ella es la que suele comandar esas sesiones, ella es la experta. Pero cuando ella no está, yo tiro de Javier. Javier, cógete el micro. La Ouija, Javi. Experiencias con la Ouija. ¿Es la Ouija una forma de comunicación con ese otro lado, sí o no? Totalmente. Convencido. Sí. A pesar de ¿Por que... qué? Porque, pues, por los mensajes que recibimos en cada sesión de Ouija, por situaciones que nos han ocurrido cuando hemos hecho una Ouija doble, que no es muy recomendable, de centralizar en un tablero los mensajes para las personas que vienen con la ruta y en otro tablero, pues, quedarnos con la parte, entre comillas, mala, para que esos mensajes le puedan llegar a las personas. Y bueno, salen mensajes de personas que nosotros ni conocemos y dan datos muy, muy concretos. Ponnos un caso. Pues un caso, que son tantos que... Sencillo. Pues mira, te voy a contar un caso que además estaba Rafael. Sí, el día que estuvimos en el pabellón de la muerte, que hicimos la sesión de Ouija, que hicimos Rosa, tú y yo. A mí me dieron un mensaje personal de una cosa que iba a pasar en este mes, a partir de este mes, Mayo. a partir de mayo. ¿Habrá pasado ya? Todavía no. Porque queda poco tiempo. Le queda poco tiempo y concuerda con un mensaje que antes de ayer nos dieron en casa. Está en camino. ¿Y en privado? Sí, ahora mismo un poco privado. Bueno, pero coincide. Coincide perfectamente. En otras ocasiones hemos estado y esas mismas sesiones de Ouija nos han indicado nombres de personas fallecidas, personas que están allí que quieren comunicarse con esas otras personas. Correcto. Y parece complicado. ¿Qué posibilidad hay? Porque evidentemente aquí hay que ponerse en todos los casos, ¿no? Tú ya nos has explicado rotundamente sí. ¿Qué posibilidad hay que una persona mueva el máster? Posibilidades, pues hay muchas. Simplemente con apretar el máster lo puedes mover. Evidentemente el máster va frenado, no va suave como cuando se apoyan los dedos y se ve perfectamente y se nota cuando alguien está empujando el máster. Hace pocos días, muy pocos, El sábado. había una persona que se prestó a hacer una sesión de Ouija y él apretaba muchísimo, se iba a dejar los dedos en el máster. Y el máster se movía, con mucho trabajo, pero se movía. Correcto. Estaba conmigo en Y el él tablero. juraba y perjuraba que quien movía el máster Era yo. era él. Sin embargo, era imposible porque había ocasiones en las que el propio
Una vez que... Javi levantaba los dedos, algo que no debes de hacer, pero él los levantaba. Y aquello se sigue moviendo. Es decir, no tiene sentido. Sí, para él sí tenía un sentido, y es que ellos seguían la inercia del movimiento que yo había iniciado, con lo cual ya me estoy planteando si tengo también el fenómeno de telequinesis. Ya estaríamos negando el fenómeno de la Ouija y estaríamos aceptando dos fenómenos, la telepatía y la telequinesis. No va bien, no va mal, no va mal. Pero bueno, con todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando te sientas de luego a hacer una sesión. Evidentemente, si no crees, no la hagas. Básicamente, yo siempre lo digo, si no crees, ¿para qué la haces? Para levantarte y decir, yo no creo, esto es mentira. O para eso, a tu casa. Es sencillo. Tampoco se trata de ser crédulo y decir, me voy a creer a pie juntilla lo que diga. Tampoco. A tu casa. ¿De qué se trata? Pues sanamente escéptico. Es decir, yo voy a procurar ver si esto se mueve o no se mueve. Si esto se desplaza o no se desplaza. ¿Cómo? Me voy a dejar llevar. Es decir, yo pongo el dedo sobre el máster, rozándolo, y esto se empieza a mover, y son las yemas de los dedos, lo que todos tenemos. El que comanda la sesión levanta el dedo y aquello se sigue moviendo, pues hombre, muy normal no es, la verdad. Con lo cual la Ouija siempre va a crear y siempre va a despertar filias y fobias. Esto es así. Relacionados con la Ouija hay casos que son inconmensurables. A mí quizás uno de los que más se me viene a la cabeza es el caso Vallecas, ¿verdad? Cuando Estefanía Gutiérrez Lázaro, algunos sonará porque habréis visto la película Verónica, que bueno, no deja de ser una película que se ciñe de lejos a lo que fueron los hechos, y en la película Verónica aparece una, y rara en la película de terror en lo que no aparece una Ouija, pero es otro de los sistemas. Y como veis, vamos hablando de medios de transcomunicación instrumental, no instrumental, en este caso serían manuales, que van a dar paso con el tiempo a otra era. Pero antes de eso, yo estoy viendo aquí una brújula. Esto me recuerda a mí a mis mejores momentos de investigación, porque yo recuerdo, diréis, ¿para qué llevas una brújula a una investigación paranormal? ¿Para no perder norte? No, hombre, antiguamente... Acaba de producirse ahí ahora mismo un Ha sonido movido la como Ouija y que eso ha empezado. Tranquilo, que está todo controlado, que estamos despegando. ahora mismo ya está bajando el sonido. Bueno, son cosas que pasan en esta sala. Ahora veremos qué pasa en esta sala. Mirad, la brújula se lleva a las investigaciones paranormales porque antiguamente lo que se trataba era de ver lo que hoy son detectores de campo electromagnético, en este caso de Javi y de Edu, que son estos dos aparatos. Y antiguamente esto lo que te captaba eran anomalías electromagnéticas. Ya está. Una anomalía electromagnética nos puede estar indicando que hay un fenómeno paranormal en un sitio. La verdad es que no. Es una concatenación de hechos las que nos pueden marcar, ¿verdad? Pero antiguamente, y ahora volveremos con estos aparatejos, antiguamente se llevaba esto porque cuando te metías en un sitio encantado, si la brújula bailaba, si la brújula empezaba a oscilar rápidamente, ¿qué es lo que ocurría? Pues te marcaba que había una alteración magnética y te podía estar indicando algo. Yo recuerdo que la llevé al restaurante Vianda, que la llevé a la Facultad de Bellas Artes, a la Mejorada Baja, que la llevamos también al Palacio de San Telmo, que la llevamos al Hospital de las Cinco Llagas, que la llevamos a Diputación y nos dio buen resultado. Hoy día apenas se usa, por desgracia, pero lo cierto es que, bueno, se lleva a otros aparatos que, como este, evidentemente donde hay mucho cableado, donde hay señal de ADSL, esto se ve alterado. Si le pones un móvil cercano, mucho peor. Pero también es verdad que si estás en un sitio inhóspito, abandonado,
que no hay señal de metal por ningún lado, que la wifi no va a llegar porque allí es que no hay. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto empieza a marcarte algo, te está indicando que hay una alteración. Luego veremos la naturaleza de la alteración, a qué se debe. Eso es otra cosa. Pero inexcusablemente te está marcando la alteración. Ya os digo, puede ser un indicio o no. Por eso es bueno que este aparato se vea acompañado de otros. Pero la brújula, y la he querido coger precisamente por eso, era lo que antaño, estoy hablando de hace 25 años, era precisamente lo que llevábamos, no había otra cosa. Veo aquí, entre estos aparatillos, un péndulo. ¿Es tuyo, Edu? No. Es de Javier. Javier, ponte de pie. El péndulo. El péndulo. Que se usa para 1000 cosas. Correcto. No solo para entrar en contacto con ese otro lado, con el más allá. Si es que existe un más allá. Sería muy triste que no existiera. Explícanos cómo funciona explícanos cómo funciona el péndulo. Pues el péndulo, lo primero que hay que hacer es saber bien para qué lo vamos a utilizar. Puede servir incluso como un K2, como el aparato de las lucecitas, para cuando hay un campo electromagnético, el péndulo empieza a oscilar solo a una velocidad bastante considerable, como por ejemplo está haciendo ahora mismo. Yo no estoy moviendo la mano. Se puede utilizar para buscar personas, para buscar agua, para saber a qué profundidad está el agua. Que alguien me explique este movimiento. Hay mucha energía, ¿no? Sí, Ya está. la hay. Que muevo la mano. Bueno. Tengo el brazo en el aire por la velocidad y la inercia. Sí. Vale. Sigue. Entonces, bueno, el péndulo se puede utilizar también como un tablero de Ouija, como si fuese un máster, solamente con el contacto de una sola persona. ¿Te marca un sí o un no en función de qué? ¿Del movimiento? En función del movimiento. Antes de empezar una sesión, pues lo suyo siempre es saber cuál es el movimiento del sí y cuál es el movimiento del no. Y son movimientos oscilatorios de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Puede ser de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, puede ser hacia adelante, hacia atrás. Ya dependiendo de cada persona, el péndulo tiene su propio movimiento. Yo recuerdo que muy aficionado al péndulo era Paloma Navarrete, que muchas veces yo lo hablaba con ella porque se convertía prácticamente en un péndulo endemoniado. Aquello era capaz de girar a una velocidad terrible. Y Paloma siempre, cuando iba a un sitio, yo estuve con ella en 2 investigaciones aquí, y movía aquello y empezaba a andar por determinados lugares y aquello iba a una velocidad de... Yo he tenido con un péndulo hebreo, que es totalmente diferente a este. ¿Cómo es un péndulo hebreo? El péndulo hebreo es un péndulo de madera que tiene doble cara para testar o para irradiar. Yo he estado cerrando un portal energético con ese péndulo. El péndulo, y lo voy a mover ahora queriendo, ha empezado girando así y ha terminado girando de forma vertical. O sea, de moverse en horizontal se me ha cambiado a forma vertical. Péndulo hebreo. Hablaremos un día de péndulos y de otras historias. Gracias, Javi. Ahora seguimos contigo. Vale. Aquí me han traído muchos aparatos hoy. Vamos a pasar a la segunda parte. Aquí me ha traído... A mí me ha hecho mucha gracia mi amigo Edu. Me haya traído una campanita. Porque claro, yo le he dicho, ¿esto qué es? ¿Para que el fantasma te llame? Estoy aquí. Entonces me ha dicho, no. Es que estos son los buenos, ¿no? Entonces, claro, te llama la atención. A ver, Edu, explícanos Pues, un poco, acercarle el micrófono. Cualquiera de los aparatos que tenemos, digitales o analógicos, puede fallar. Por cualquier campo electromagnético, que haya cualquier fluidez de energía, pero eso sí suena
¿Y te ha llegado a sonar alguna vez? Nunca. Nunca. Él ha dicho siempre, el día que suene salimos corriendo. Ahí va. El día que suene, salimos corriendo. Sobre todo que con la insistencia que yo lo he hecho, ¿no? Ahí va, ahí va. Edu, ven. Sí, pero eso se ha utilizado de toda la vida. Antes no existían esos aparatos. Antes estaba la brújula y la campanita esa hace montones de años. Yo que recuerdo que cuando... eso lo utilizaba yo con 10 años, igual Mira, que la brújula. Cuando se investiga el tema del restaurante Vianda, yo recuerdo que no había, evidentemente no había sistemas como hoy tenemos, no había una repo, no había alarmas como las entendemos hoy de presencia ni nada, ¿no? De alarmas láser de presencia, detectores de presencia se había. Y colocamos esto, lo que son los detectores de presencia, porque, entre otras cosas, nosotros lo que queríamos allí captar, ¿qué era? Si nos estaban engañando o no. Era básicamente lo que queríamos, ¿no? Entonces, creo que no tiene pila. No, les tiene que dar la Ay, vuelta, que está... al revés. Ahí, a eso. Ahora. Entonces, claro, había momentos en los que nosotros estábamos allí solos y sabíamos que estábamos solos, pero oye, yo qué sé si por allí se entraba en otro sitio. Y esto se ponía a sonar, como lo está haciendo ahora. Y sonaban habitaciones donde no había nadie. Ni podía acceder nadie, de cara a una pared. Y tú decías, es imposible. Recuerdo que, estando con mi amigo Luis Mariano Fernández, esto sonó. Eran aparatos más grandes, era la estructura que tenía, evidentemente las placas eran más grandes. Sonó en la parte de la azotea, que tenía la tercera planta, y nos encontramos que venía con un cámara, un chaval que se llamaba Rafa, grabamos cómo se pasaba una sombra de un lado a otro. Que aquello lo vimos nosotros, a ojo pelado, como se suele decir. Y los detectores de presencia dejaron de tener el sentido de vamos a comunicarnos con, o vamos a tratar de evitar que nadie físico nos quiera engañar, para ser hoy un dispositivo que se suele llevar a las investigaciones y que si toca o no toca nos puede estar marcando algo. Suelen tocar mucho, ¿eh? Suelen tocar. Tienes también aquí una repo, que a mí estos aparatos me llaman mucho la atención, porque estos se suelen dejar, todos habréis visto las repos normales, una especie de círculo con 4 diodos LED que tienen diferentes sensores y que si alguien lo toca o no lo toca o simplemente está muy cerca, el aparato te detecta una presencia. Evidentemente, si el aparato tiene un funcionamiento correcto, nadie lo toca, nadie está cerca de él, nadie está actuando sobre él, y esto te empieza a tocar, bueno, pues es una muestra más, ¿no?, a ese sitio, ¿no? No quiere decir que esto toque y ya digas hay un fantasma con nosotros, pero oye, te está tocando, algo hay. Diferente es, y a nosotros nos ha pasado, que lo hemos puesto en el suelo y ha empezado a tocar y se le ha dicho, si estás con nosotros, si eres si a lo mejor era un sitio que eran niños los que había allí, si eres un niño, tócalo una vez. Si eres una niña, tócalo 2 veces. Y esto tocaba 2 veces. Ya sabíamos que era una niña. ¿Moriste aquí? Luego voy a ver si me cuentan el chiste y me río yo también. Entonces, nos ocurre eso, ¿no? Nos pasa eso. Y te deja y te demuestra un poco que puede ser algo y que puede haber una comunicación, aunque sea un sí o un no, aunque sea algo bastante diferente, ¿verdad? Pero te deja la sensación de estar comunicándote con algo. Yo os digo, absolutamente inteligente. Yo recuerdo que estando con Inma y con Paco,
¿Dónde fue? En el pabellón de la muerte, es verdad. En el pabellón de la muerte, esto empezó a comunicarse con nosotros. Venía Luis, el comandante, y aquello empezó 1, 2, 1, 2, y tuvo durante un rato una comunicación súper fluida con nosotros, a base de sí o no. Entonces puede ser un método rústico, rudimentario, pero nos vale, sobre todo por la coherencia. ¿Qué posibilidades hay que tú pongas un aparato en el suelo y le digas, si eres una presencia, toca el aparato, pum, lo toca? ¿Eres un niño? Pum, pum, lo toca 2 veces, no. ¿Eres una niña? Pim, una vez. Y así empieces a darnos mensajes hasta completar una secuencia completa. Hombre, yo diría que es bastante complicado. Y sin embargo lo logramos, lo hicimos. Y nuevamente está grabado en vídeo. Es lo interesante de todo esto. Las REMPO. Tengo aquí también conmigo, están muy calladitos hoy, a los integrantes de AMS. Ustedes cambian de nombre bastante, pero en fin. Seguís igual, ¿no? Vale. Y ellos también suelen llevar aparatitos de este tipo y demás, ¿verdad? ¿Qué os merece más confianza de todo lo que lleváis? ¿Quieres el micro? No, tienen uno aquí. Gracias. Ahí lo lleva. Ya de entrada, La grabadora. ella dice que la grabadora, tu acompañante dice que la REMPO. Yo digo A la ver, grabadora. venga, no os pongáis de acuerdo. Si yo lo que No, quiero yo es digo la grabadora. disparidad. Para mí la grabadora. Para ti. No está, ¿no? ¿No está? ¿No está? Sí, ¿no? Sí, no se me escucha. ¿Hola? 100% Sí, ¿no? grabación. Yo lo que es tema grabadora es lo que yo hago una pregunta. ¿Hola? Uf. ¿Me escucha bien lo de las salas 7? Yo soy persona que la grabadora, voy haciendo preguntas, después escucho la grabación. Pero hablamos de grabadora de la que se usaba antes. Sí, O sea, grabadora de cinta, de cassette. Exacto. Es la que nosotros estamos usando ahora. De cassette. Sí, Hacéis muy bien, además es un método que yo también utilizo. sí. Lo usa muy poca gente. Yo muchas veces lo cuento, habrá quien no se lo crea, yo no voy a luchar con eso. Yo tengo la grabadora de Germán de Argumosa, pero tengo la suya, la de Germán de Argumosa, la que le pertenecía a él. Y la verdad es que no la suelo llevar a ningún lado, solo la tengo yo como una reliquia. Pero sí es verdad que tengo otras grabadoras. Tú usas una de microcinta, Sí. y esto lo malo que tiene es que luego tienes que chuparte Totalmente. toda la cinta y el ruido que mete, incluso el motor. También tenemos una, Pero cuéntanos. una digital. Cuéntanos qué resultado te han dado. Pues cuando estuvimos para omitir datos en el comercio, hace una semana, Sí. tenemos un cliente en Gran Plaza donde han abierto un comercio que anteriormente, antes de abrir el comercio, era un bar donde hubo un ajuste de cuentas y mataron a una persona. Ese comercio lleva unos 6 años abierto más o menos. La parte de la trascienda, esta mujer pues no ha querido hacer ningún tipo de obra ni nada, lo ha limpiado, pero lo ha dejado tal cual estaba el bar. Y llevan bastante tiempo comentándome de que a ver si pasamos, que a ver si vamos, que a ver si tal. Y todo fue montar los aparatos. Tengo una captura increíble de la full, impresionante. Y con la grabadora Aroa hizo un par de preguntas para poner la prueba. Y en esas preguntas además creo que incluso está en esa cinta, ¿puede ser? No lo sé. Esto fue escuchar la grabación y un chillón grande. ¡Vete! 2 minutos. Con esa Sí, grabadora. sí. Con esa. Es que interesante. darte cuenta que, por ejemplo, Es que Lo hace difícil, ¿eh? sí. Que no sé. Ahora. Pero va a ser difícil que se pueda. es complicado. Sí. Ahora mismo es complicado porque no tiene. Le tengo que dar. Da igual, no te preocupes. Era para ponértelo. No te preocupes. Después sí es verdad que la mini Rempo también nos ha resultado bastante fiable, sobre todo el día de con cuántas entidades me encuentro aquí. Ese día fue una pasada. Me tocaron las Rempo 5 veces. Seguía, vamos. 5. Una, 5 veces 2, seguía, vamos. 3,
4 y 5. Tenemos vídeo también de eso, vamos. Está que- subido en las redes sociales, lo podéis ver sin ningún tipo de problema. Y practicáis con lo que son todo lo que es sesiones a base de psicofonías con lo que son las grabadoras. Psicofonía con grabadora y sobre todo material de respuestas inteligentes. A mí no me vale algo que no veo. Uy, un golpe, uy, no sé qué, uy, no. Respuestas inteligentes. Cosa que yo pueda darle un sentido al por qué eso se ha encendido, el por qué el globo ha levitado, cosas así. Y el No. microondas, tenemos el microondas. A mí me parece bien porque, fijaos, cuando se hace este tipo de experiencia y se tiene aparatos de esas características, es volver al anterior, ¿no? Es volver a años A, ¿no? Yo tengo un muy buen amigo mío que es Pedro Amorós, y Pedro es un consumado especialista en estas cosas, hay que decir de él, que yo creo que es el mejor de España en este sentido. Para mí también. Y Pedro Amorós tiene muchísimo, tiene un archivo de todo lo que son psicofonías que es inmenso, ¿no? Es increíble. Pero me llama mucho la atención porque evidentemente hacéis unas cosas bien. Muchas veces, por abreviar, se lleva grabadoras digitales que evidentemente a la hora de grabar algo lo vuelcas al ordenador, lo detectas y ya tienes extraída la psicofonía. Eso es más artesanal, hay que ir Totalmente. más mano a mano y demás, ¿no? Pero es curioso. Aroa, tú decías que a ti era la grabadora. Sí. La grabadora. No sé si tú estás de acuerdo con ella. No. A ver, ¿cuál es el tuyo? Como te he comentado antes, la mini tempo. La mini Rempot. Es decir, Exactamente. este aparatito. Ese aparato. ¿Por qué? Cuéntanos un caso que te haya ocurrido algo así. Mini tempo. Estando en la base, las bolitas de colores que tenemos por ahí, demás, ya sabemos que. Y yo pues le pregunto, eso no paraba de sonar, digo, hice una pregunta, no concordaba con una, no concordaba con otra, y ya me puse, yo digo, me estáis mareando un poco, me gustaría saber con cuántas entidades me encuentro aquí, porque la verdad que no sé a quién dirigirme. Y empezó esto, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y lo repetiste para que te dijera nuevamente eso? Volví a hacer la pregunta, digo, pero ¿me confirmáis que sois 5 entidades las que estáis conmigo o te estás cayendo de mí? Dime, o un sí o un no. Y hizo. Y se vuelve a callar. Bien. Es nuevamente como yo comentaba antes. Porque cuando esto empieza a sonar mucho, digo, el aparato es mío y el aparato lo toca quien yo quiera. Me estáis volviendo loco. Quito como pasó, ¿vale? Y luego tenemos la tercera vía. ¿Tú con qué estás de acuerdo? Yo igual que él, también, También, ¿no? la mini Rempo. Vale, te ha dado Yo buen soy más- resultado. Sí, bueno, yo voy de observadora. Yo siempre detrás de las cámaras. Ella es realizadora. Pero sí que es verdad que vivió con ellos cosas de eso, igual que eso, un caso en el que ellos se van, dejan la cámara sola. Yo, claro, como yo estoy detrás de las cámaras, voy viendo las cámaras y empieza a sonar. Y yo con ellos desde mi móvil, está sonando, suben para arriba y eso no dejaba de sonar. Y le pidió a Ángel que por favor que parara. Paró. Y empezó a hacerle preguntas y le fue contando una historia a través del cacharro. Con la coherencia de los sí y de los Eran no. respuestas inmediatas y las preguntas que él hacía se lo iban haciendo. Lo que pasa es que él empezó a decir, me estoy encontrando mal. ¿Hay alguien más aquí? De hecho, que se me ponen hasta los pelos de punta. Le comentó que sí. O sea, es como que era una muchacha que por lo visto asesinaron allí. De hecho, ¿Dónde después Si se puede saber. el sitio es que no En el es foro, Vale, ya está. Vale. Sí. y Nos es contó que la fue historia. contando la historia a través del cacharrito. Y salieron muy buenas psicofonías De ahí, hecho, le dijo, alguien me está haciendo daño porque me estoy sintiendo mal. Y él decía que me estoy sintiendo mal. ¿Y tú como observadora, cómo te lo tomas? A ver, yo creo, verás, creo
Es un Crees, pero instinto que me no... nace, creo. Entonces, pero también siempre intento buscar la parte de, bueno, esto es un cacharro, esto se puede estropear. Entonces yo cojo y le digo, déjamelo. Necesito tocarlo, necesito ver cómo funciona. Y ahora yo me pongo, a lo mejor allí estamos en la casa, a ver, déjamelo. Y ahora yo lo pongo ahí. Y ahora yo me acerco, lo toco. Vale, si no me acerco, no suena. Y ahora, a lo mejor me voy con ellos a las investigaciones y yo estoy detrás de las cámaras, veo que ellos están lejos y eso está pitando. O sea, hacen una pregunta y eso suena, sin más. Entonces ya empieza a coger un poco el sentido. Evidentemente, los aparatos pueden fallar, como todas las cosas, pero que tú hagas una pregunta y eso suene con la respuesta que tú buscas, ahí es donde dices tú, aquí hay algo. Evidentemente. Y cuando te van contando una historia, porque es como todo, ¿no? A mí me encanta, yo lo veo todo, me creo todas las historias. De hecho, mi madre trabaja en el Parlamento De Andalucía. y sí, ella Sor trabajaba Úrsula. de limpiadora de noche. Buen sitio. Mi madre, eso sí que lo cree todo, ella está deseando de ver. Pero Pues es allí lo que le tenía han fácil, pasado ¿eh? muchas cosas, muchísimas cosas. Ella ha estado porque ella trabajaba del turno de noche, ella es muy valiente, y allí no van solas ni a hacer pipí Van ni en nada compañía. porque van Van en todas pareja. cagadas. Van en pareja. Todas cagadas. Como la Guardia Civil. Es cierto. Sí, sí, de hecho mi madre me han dicho, yo he visto cómo hemos estado comiendo el bocadillo y cómo mi compañera le estaba diciendo, niña, ¿qué está haciendo? Y le estaban cogiendo del babi así, como su carrito se iba solo, le han pasado un montón de cosas, entonces siempre desde pequeña pues me creo todas esas cosas porque es que me las está contando mi madre, o sea, no es una persona que no conozco. Y ya con ellos, pues las vivencias, pues... ¿Cuántas veces has estado con mi amigo Ángel y con mi amiga Arogaya? Pues está unas pocas ya, sí. Cada vez más convencida. Yo no Sí. los quiero convencidos, ¿eh? A ver, a mí lo que pasa es que yo me estreso, yo me cago, es que me cago. Entonces yo voy y digo, pero no te quites de Tú mi eres lado. muy llana ante todo. Sí. Sí. Pero yo, de hecho, la primera vez fuimos con mi marido, que él no cree nada. Él dice, eso es mentira. Todo mentira. Todo mentira. Esta gente, esto es mentira. Esto es mentira. Y le dije, bueno, pues venga, vámonos. Y él, a mí me gusta que tú no creas. Vente. Fuimos a la fase. Fuimos a las bases. Él, claro, él lo ve, ¿no? En los directos lo ve. Y dice, ay, ¿esto qué es la morgue? Y él se Pa' fue. dentro. Pero es que él daba igual, a oscura, sin linterna ni nada. Pegar un porrazo, pero un porrazo. Salió rápido. Se acabó mi compadre. No, él subió porque se creía que había alguien. No, vamos, y de hecho tú le preguntas y dice, nada, eso ha sido cualquiera. O sea, no hay quien lo compensa. Pero Bueno. ha visto cosas. O sea, él ve cómo los aparatos se encienden, ve las cosas, que yo digo, mira, ¿estás viendo? ¿Estás viendo? ¿Y qué más se necesita? Tienes un sitio donde los detectores saltan, donde la Respo tiene un funcionamiento destacado, donde grabáis psicofonía, donde veis moverse cosas, donde pegan porrazo. ¿Qué más se necesita? Que se te manifieste delante ya. Es creer. O sea, yo creo que todo también, la sugestión hace mucho, pero yo creo que todo es creer lo que estás haciendo. O sea, ver cómo eso se enciende estando ahí, o sea, cuando tú estás viendo que eso solamente es una cosa táctil, no sé, son cosas que nos pasan, incluso nos pasan en el día a día y no nos damos ni cuenta realmente, no prestamos atención. Entonces cuando yo creo que tú vas a una investigación, estás con todos los sentidos porque es como si entras a la casa del terror. A ver por dónde me salen. Es todo, no sabes lo que te va a pasar. Siempre hay otras veces que es como yo le digo a ellos, porque yo me gusta mucho, siempre estoy investigando, siempre estoy viendo y veo gente que dice tú, no me creo. Todo el tiempo interactuando es algo que no es... Te no digo sé. una cosa, últimamente, no sé si estáis de acuerdo conmigo, yo es la percepción que tengo, últimamente están saliendo muchos investigadores de TikTok. Sí, 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 sí.
¿sabes, no? Entonces, el problema que hay hoy día, es que en vez de ir a investigar en un sitio, parece que lo que quieres es tener más likes, ¿no? Más me gusta, y entrar y que ya haya 100 personas esperando a ver lo que le vas a contar, y ver cómo fulanito te dice, haz esto, haz lo otro, haz lo demás para allá. Pero vamos a ver, ¿quién está investigando? ¿Tú que estás en el sitio o el otro que está en su casa? ¿O tú que eres un robot teledirigido? Y mira, se ha movido la silla, y mira, la muñeca está andando. Y todo te deja como un pozo de incredulidad, es decir, no me creo nada de lo que me está contando. Yo, de hecho, no lo veo. Yo, mira, a mí tengo aquí a Javi, que muchas veces es él el que se encarga de ver las cosas por mí, porque él sabe que a mí me da coraje. Entonces yo no lo veo, prefiero no verlo. Ya hay quien lo ve por mí y me lo cuenta luego, ¿no? Porque hay circunstancias que son ridículas. No os creáis lo que veis en YouTube, de verdad. No os creáis la mayoría de las cosas que os enseñan, porque yo muchas veces lo digo, ¿no? A mí me dicen en muchas ocasiones, José Manuel, ¿a dónde vamos a ir? A tal sitio. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Cuántas veces haga falta? ¿Qué otra vez? Por favor. Pesado eres, te vas a empadronar allí. Y dice, pues otra vez vamos para allá. ¿Qué le vamos a hacer? Y a lo mejor vamos 80 veces y en 80 veces no nos pasa nada. Y la que hace 81 nos pasan cosas. Oye, pues ya mereció la pena. Pero el tío que va, por ejemplo, no sé, el que va, voy a poner la escuela de dos hermanas, que por cierto está prohibido entrar. La gente todavía tampoco se ha enterado que cuando hay un cartel de prohibido el paso no se puede entrar. Se considera allanamiento. Y se meten allí dentro. Y todo le pasa aquella noche. Y luego tú llegas allí, te ves en las sillas, te ves las cuerdas, te ves las tranzas de pescar y dices, ¿esto para qué la han utilizado? Pues está claro, para mover las cosas. Iban a pescar. Blanco y en botella suele ser la leche. Entonces tened cuidado con lo que veis en internet, ¿no? Porque a mí muchas veces me dicen, oye José Manuel, ¿tú por qué no emites por YouTube las investigaciones que hacen los sitios? Pues ¿por qué no? O tendría mucha gente, te seguiría mucha gente, ¿por qué no? Pues yo no me dedico a eso. A mí me decían el rey de las bases. Claro. Porque me gustaba siempre. Porque somos muy pesados. ¿Estabas empadronado allí? Sí. Yo pongo 5 aparatos, cosas así. Y te digo, mantengo una investigación mía favorita que fue donde no pasó nada. ¿Sí? Porque me pegué 5 horas investigando y no pasó nada. Claro, es que eso es lo que suele pasar. Y dije, esto es lo normal. Lo normal, porque yo para ver lucecitas me pongo en la calle del infierno. Es que esto es lo normal de que yo me jarte de preguntar, me jarte de poner cositas y no pase Pero nada. sin embargo, redundando en una pregunta que es la que subyace, ¿ustedes creen que nos podemos comunicar con ese otro lado? Yo totalmente. ¿Aroa? Totalmente. Sí. ¿Hago un inciso? Los tres, haz el inciso. A la pregunta que ha hecho antes, de que si hay algo más que se pueda acoplar a los aparatos, tú lo sabes bien, que tuvimos una investigación bastante potente en Manzanilla, Así. la cual recuerdo, si no me Ayuntamiento corrige, de Manzanilla. exactamente, la cual, si no es así, me lo corrige, yo iba hablando a la vez que los aparatos. Sí. Yo contestaba y el aparato Bueno, contestaba. aquello fue muy curioso porque dejamos a Rafael de Alba solo con el primer teniente de alcalde, con Juan Camacho. Está todo en internet, no porque nosotros hiciéramos un directo de YouTube, sino porque el programa de televisión de Zona Desconocida se sube a internet, o se subía a internet. Zona Desconocida no compite por tener audiencia, sino por colgar sus programas en modo archivo, como a mí me puede pasar. Y yo recuerdo que preferí dejarte solo con un aparato y con Juan Camacho y tú, con todo lo que tú llevas en lo alto. Lo dejamos a él solo y nosotros nos fuimos a la planta de arriba. Cuando volvimos, y ya os digo, están ahí los cámaras, los realizadores, hay un montón de gente que llevábamos aquel día, porque claro, cuando os sacan en la tele y os dicen, en este momento el investigador estaba solo, estaba el realizador, estaban los tres cámaras, estaba el productor, estaba el iluminador, estaba una maquilladora.
se ha quedado solo en un sótano y los 8 que lleva de producción también estaban detrás, ¿no? Eso no se nota. Eso no se dice nunca, ¿no? Entonces, claro, estas cosas es tele, ¿no? Pero nosotros sí los dejamos solos y nos fuimos arriba. Arriba habíamos por lo menos 10 personas y abajo estaban ellos dos. Y cuando volvemos, nosotros vivimos arriba hechos que, oye, fueron llamativos. Yo veo a Juan Camacho desdibujado, primer teniente de alcalde, ojo, autoridad pública de Manzanilla, eso no es un cualquiera, desdibujado, más blanco que tu camisa, diciéndonos simplemente quitarme a este tío de la vera. Claro, yo me dirijo a Juan Camacho, porque ante todo hay que ir con respeto, ¿no? Yo lo que no quiero es faltarle respeto a una autoridad municipal que nos ha dejado investigar en un edificio público como un ayuntamiento, entenderme. ¿Qué te pasa, Juan? ¿En qué te ha molestado? Mira, no me ha molestado nada. Aquí hay un hecho que no se ha contado, que es que hay un conflicto legal por un asesinato. Eso ustedes no lo sabéis, hay unas circunstancias añadidas a ese asesinato en un determinado lugar, y aquí este señor me ha dicho de arriba abajo todo, pero es que me ha dicho que además esa persona es familia mía, y efectivamente es familia mía, y está relacionada con el sitio. Me ha dicho que está aquí abajo, y de aquí abajo sacaron los huesos. Correcto, así fue. Y claro, ¿qué le haces tú? Si este buen hombre no sabía dónde iba, contármelo. Es más, al entrar también pedí permiso, Sí, porque siempre. Tú siempre. antes de entrar ya me dieron el Ave María Purísima. Digo, sin pecado concebida. Es cierto, porque yo era un convento. Exacto. Y después me enteré de que era un convento. Digo, así me han recibido, ¿no? Hay cosas que muchas veces nos ocurren y yo las cuento y me dicen, pero tú ¿por qué lo largas? ¿Tú no tienes miedo? Me da igual, si me estoy equivocando, que yo soy humano, ¿verdad? Que yo no... Recuerdo además que en agradecimiento, nosotros, yo siempre lo digo, ¿no? Nosotros no cobramos nunca por ir a un sitio, a una casa que nos digan, aquella casa está encantada, nosotros hemos encantado. Y cero. Nosotros no, yo vivo de mi trabajo, Rafael vive del suyo y aquí vivimos del nuestro. No cobramos ni desplazamiento, ni nada de nada, cero. Y yo recuerdo que aquel día Juan Camacho, en agradecimiento, junto con Cristóbal, el alcalde, accedieron a hablar a Canal Sur en exclusiva, contando todo lo que había pasado. Y salió en prime time, además. Es decir, que estamos hablando de una investigación muy seria donde un medio y una máquina Exacto. sacaron la realidad de aquello. Eso fue lo curioso. Hay otra máquina, antes de que hagamos aquí una breve experimentación, que es odiada, querida y odiada al 50%, ¿no? Es la famosa Spirit Box. Yo siempre lo digo, a mí todo lo que me ayude a investigar me resulta óptimo. Y yo, a él le encanta. Y a ella también. Yo siempre lo digo, ¿no? Lo analizo siempre desde el punto de vista no del periodista, sino del técnico en electrónica industrial. Ambas cosas soy yo. Con los papeles, con los títulos, lo que queráis. Mirad, hace mucho tiempo había un señor que se llamaba Marcelo Bacci. Marcelo Bacci, con una radio de válvulas, las lamparitas aquellas, ¿acordáis? Él la encendía, se le murió su hija Kiara, suicidio, y él lo que hacía era que contactaba con Kiara a través de la radio. Él movía el dial, lo movía rápidamente, y aquello iba creando un ruido blanco, y sobre ese ruido blanco, a él que le saltaban cadenas de radio, pero ocasionalmente en el papá, estoy aquí, le iba hablando su hija. Él sabía que era su hija, inexcusablemente era su hija. Por eso Marcelo Bacci se gana una enorme reputación. De hecho, iban gente de toda Italia, de media Europa, a verlo, porque era un pionero. Aquello va pasando, pero el sistema de Marcelo Bacci, con el tiempo aparece una maquinita que se llama Spirit Box.
Y evidentemente aquí hay de todo. Yo he visto de todo. He visto hasta desde el insensato que coge la máquina y empieza, ¿y cómo te llamas? ¿Y de qué color tengo el pelo? ¿Y de qué color? ¿Y de qué marca son mis botines? ¿Y cómo se llama mi coche? ¿Y cómo se llama mi perro? Y el fantasma cogiendo apuntes. Así. Claro, para ir respondiendo, ¿no? El fantasma asustado, el fantasma con un transilio. Sí, chiquillo, espérate, ven con calma. Mi hermana, con calma. Y además contesta, no ha contestado, pero... No, pues claro, si está estresado, ¿cómo va a contestar? Entonces, claro, con esto hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, ¿qué es la Spirit Box realmente? Mirad, la Spirit Box es una radio abierta, que funciona. Ustedes la paráis en una cadena y que la paras en la cadena SER y te da la cadena SER, la paras en Canal Sur y te sale Canal Sur. Pero lo interesante es que esto se mueve, el dial se va moviendo y hace ese ruidito y empieza a hablar. Es lo mismo que hacía Marcelo Bacci, mover el dial. Esto es lo mismo, es la radio abierta que va cambiando el dial. Pero en lugar de hacerlo un tío de una forma cíclica, lo hace una máquina cada 250 milisegundos. Lo mismo. Y se va metiendo musiquita, como podéis escuchar. Se va metiendo voces. Hay que saber diferenciar lo que es una cadena de radio, lo que es una voz de pasillo, lo que es una voz en tercer plano y lo que es una psicofonía. Por eso se suele grabar. Ni más ni menos. ¿Y en qué varía? ¿En qué varía? Es lo mismo, es el mismo sistema. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el sistema de Marcelo Bacci sí valía y la Spirit Box no vale? ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque es que lo digo yo. Pues ya hemos acabado. Ya hemos acabado. Cuando la razón falta, el que lo digo yo es lo que suele ocupar ese lugar, ¿no? Es el mismo sistema. Otra cosa es la metodología. Ahí es donde falla casi todo el mundo. La metodología de uso de este aparato. Primero, saber utilizarlo. Segundo, saber depurar los audios, que no todo el mundo sabe. Tercero, saber hacer una parrilla de preguntas con una parrilla estadística para que te dé el porcentaje de lo que es casualidad, de lo que no. Y luego, evidentemente, hay mensajes coherentes. Yo os voy a poner un ejemplo mío muy personal, ¿eh? Mi madre fallece en 2015. Tengo enemigos que se acuerdan hasta de mi madre, ¿vale? Y que eso que está muerta la pobre. Y es muy curioso porque mi padre un día llama a Canal Sur, eran las 4 de la mañana más o menos. Yo sabéis lo que me seguí, sabéis que yo acabo de Canal Sur tarde, que lo nuestro es un directo. Bueno, nosotros te decimos que es directo y es directo, estamos allí, ¿no? Y mi padre me dice, vente que está mamá sentada en la cama. Claro, tú lo primero que piensas que mi padre está de pastillas hasta aquí. ¿Qué vas a pensar? Pastillas para dormir, para tranquilizarse, lo normal, ¿no? Por si acaso, coges la moto y tiras para allá pegándole a la moto. Y cuando llegas, a mí me pilla que es viernes o sábado, luego yo llevo una mochila llena de aparatos. Digo, pues la voy a poner aquí y vamos a empezar a hacer experiencias. Y evidentemente ella no estaba. Pero yo lo pongo allí. Y la máquina empieza ese rastreo que había escuchado. Y yo digo, bueno, si estás ahí, sin decir quién, dime con quién quieres hablar. Y la máquina se refiere a mi padre, pero no se refiere a mi padre como Paco, como Chupe, que era como mi madre llamaba a mi padre, Chupe, Chupe. Yo digo, coño, ha dicho Chupe. Le digo a la máquina, ¿me lo puedes repetir? Chupe, ha dicho Chupe. Te quedas un poco tocado, ¿no? Sigues viendo aquello. Sigues preguntándole, ¿sabes quién soy? Sí. ¿Sabes quién soy? ¿Cómo me llamo? Y a mí la máquina
no me dice mi nombre, José. Me dice chico, que es como me decía mi madre. Chico. Entonces a ti te da la sensación, y se me ponen los pelos de punta, a ti te da la sensación que algo está pasando. ¿Os lo podréis creer? ¿No os lo podréis creer? Yo no estoy aquí para cambiaros el sistema de creencias vuestro. Yo os cuento mi experiencia, si os vale. Y yo me fui aquel día convencido que aquella noche había algo en mi casa. Seguro. A mi padre de vez en cuando le huele a café por la mañana. Mi madre lo solía hacer. Un fenómeno de clariescencia que se llama. O hay veces que por la noche le inunda la fragancia de mi madre. Mi madre, por desgracia, hace ya 9 años que no está. Es imposible. Y sigue llegándole ese olor. Yo a ella la tengo muy presente siempre, hasta cuando me pitan los oídos. Pero la tengo siempre muy presente y siempre me acuerdo de aquel detalle. Energía residual continua. Siempre. Y luego hay otro aparato, a lo mejor lo habéis visto, porque en las investigaciones, sobre todo de mis amigos de Activity Ghost, ellos llevan un aparatejo, querido Edu, está el aparato lento, perdón. Ellos llevan un aparato que nosotros le decimos la Spirit Radio. Y la Spirit Radio, cuando muchas veces se explica qué es, ¿verdad? La gente se cree que es una app que te bajas de internet. No, mire usted, las app son las que han surgido luego, que es diferente. Para conocer el aparato hay que conocer el inicio de todo. Ellos trabajan con una tablet. ¿Tú tienes la tuya abierta? La de la Spirit Box, no. No, bueno, déjalo, no te preocupes. Y ya tengo este. Y es que muchas veces en los directos tienen esto, ¿no? Que las cosas no salen como uno quiere. Pero a mí siempre me ha gustado experimentar, a mí siempre me ha gustado experimentar con cosas, con electrónica. Ya os he dicho, yo lo que primero estudié fue electrónica industrial en los Salesianos de la Trinidad y luego estudié ingenieros técnicos industriales en la calle Niebla. Luego ya posteriormente estudié relaciones laborales y ya metido en la década de los 2000 ciencias de la comunicación. Pero ahora, ellos llevan una máquina que evidentemente está cedida por mí, tanto mi amigo José como Lolo, y es un aparatito que te crea una base de ruido blanco. No os molestéis en buscarlo, no está accesible en ningún portal ni en nada, es decir, no es de uso público. Y el aparatito te crea una base de ruido blanco. ¿Qué es eso? Toma el micrófono. Que se escucha poquito. Ahora. Y sobre esa base de ruido blanco, esto empieza, si hay algo o no hay algo, nosotros le vamos preguntando y esto va manifestando un mensaje, que es con lo que dejamos a Juan Camacho con Rafael de Alba, y esto le fue dando, lo que no decía Rafael de Alba lo decía la máquina, una de dos. Y hay quien dice aquello de, bueno, eso es un cacharro que se han inventado en Google Play y ustedes lo utilizáis, sí, claro. Y yo siempre lo explico. Yo tengo una máquina que a mí se me avería. Y yo la llevo a Dos Hermanas, una empresa de tecnología punta que hay allí. Que tenemos muy buenas empresas dedicadas a eso. Y les digo el problema que tengo. Mira, se me ha estropeado esta máquina, me la tenéis que arreglar. Ellos me la arreglan. Cuando me llaman por teléfono y me dicen, oye, que ya está arreglado, yo les digo, ¿podéis hacer una cosa? Cuéntanos. ¿Le podéis extraer el software a esa máquina y adaptármelo a un formato que sea más simpático? Más simpático no es que te dejarte de reír con el formato, es que se adapte, sea más flexible, sea Windows, sea Android, ¿no?
Sí, claro, otra cosa es lo que te vaya a costar, pero te lo podemos adaptar. Y no solo me arreglaron la máquina, sino que me hicieron esa máquina. Hay quien duda, hay quien dice, no, es que esa máquina no existe. Esa máquina es esta. Estas máquinas hay dos en España. Una está en Barcelona, la otra está en Sevilla, que es la que yo tengo en las manos. Funciona, ¿eh? Es la famosa Ovilus 3, que esta en este caso es bilingüe y tiene detectores de presencia, ¿eh? Como tiene en este caso los propios aparatos, los propios EMF, tiene detectores de proximidad, es decir, tiene unos pocos de detectores. Y luego lleva un diccionario interno y en función del diccionario interno te va lanzando palabras que evidentemente aquí lo bueno está que suelen ser coherentes con lo que estás respondiendo o preguntando. Entonces nosotros, la verdad es que en esta máquina se basa. Yo me he servido de hoy traerlo aquí porque creo que es importante que se vea, ¿no? Que muchas veces parece que se dice aquello de tengo una máquina, hoy no la tengo aquí, parece que no existe, ¿no? La he inventado. Ahí está la máquina. Es otro de esas modernas máquinas que hay para hablar y tenemos muy buenos resultados con ello. Tenemos muy buenos resultados. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña investigación aquí. Yo voy a invitar a Marta por un lado y a Rafael de Alba por el otro. A que uno coja una maquinita. ¿Tú tienes otra maquinita? Vale. Pues ustedes dos con una maquinita aquí. Grande, ¿no? No, para ti esa chiquitita. Y tú vete con ellos. Vamos a colocar unos aparatitos aquí. Tú tienes un azulito, ¿verdad? Pues dámelo. El aparatito. Se lo voy a dejar cercano porque este es suyo y nada más que lo toca él. Está bien, ¿no? Está todo correcto, ¿no? Paco, ¿tú necesitas algo? Una cervecita, una gamba, pita. Todo bien, ¿no? Están las máquinas colocadas, ¿verdad? Yo voy a colocar esto que me lo ha dejado Edu. Vamos a colocarlo aquí. Que se sepa que funciona, ¿eh? Por ahí. Y nosotros vamos a empezar, en este caso, a hacer aquí una pequeña investigación. Evidentemente, yo no confío en nada en lo que pueda salir aquí, lógicamente, ¿no? Pero Marina, hija, ven. Te va a quedar con este cacharrito. Nada, escuchar atentamente. Y vamos a comenzar ya, si queréis. Vale, plántalo ahí en el suelo. Comenzamos por aquí y comenzamos por acá. Y ahora vosotros voy a hacer otro encarguito. Eso está hablando. Ponte aquí adelante, Marina. Marina es la jefa de zona este, con lo cual hay que tratarla bien. Va diciendo lo que diga. No. Estoy medio sordo de esa máquina, no. Qué barbaridad. Hay dos voces, se cuelan. Sin embargo, se meten cadenas de radio, es normal. Os enteráis más o menos, es un pelín confuso, ¿eh? Pero ahora cuando empiecen cada una, ya vamos apagando. Y nos quedamos con lo que primero salga. La entrada tiene que ser así, porque evidentemente... Sí, está hablando. Vamos a darle unos minutitos. Siéntate aquí con ella, Edu, y ayúdala a escuchar. Vale, apagamos aquí. Apagamos aquí. Preguntadle, por favor. ¿A qué te refieres con misterio?
¿Me puedes decir qué es lo que te pasó? No te metas. ¿Qué hiciste? Yo no hice nada. ¿Tú hiciste algo? Pregúntale. Esto se calibra solo. Esto no la ves morir. Es valiente y lo sabía. Son dos voces diferentes, ¿eh? Una va por un lado, otro va por otro, no os confundáis. ¿Quién es valiente? Infiel. Yo he entendido infiel. No lo sé. Este se ha ido. Cadavérico. Cuando entra, sale una franja blanca moviéndose. Sí, sí. Y justo antes de hablar, te pone transcomunicación. Esta es la de la audible. Que esta no la puedo ver. Hay periodos en los que, como veis, tengo hambre. O el hambre. Sí. Esta está en modo avión desde el primer día. Pero con que le quite modo avión, es como si no estuviese. Como veis, tarda un rato. No tiene wifi, no tiene. Los aparatos no vienen conectados a nada, no están conectados a internet. No ayudó. No tienen tarjeta de telefonía, están en modo avión, vienen apantallados por dentro como si fuera una jaula de Faraday. Yo siempre lo digo, ¿no? Que un ladrillo y eso es lo mismo. No habla más. Le he dado las gracias por haber compartido con nosotros. Esperemos a ver si Aquí de momento está la cosa tranquilita. Vale, pues corta ya. Cortamos y cortamos. Sobre todo porque en la de Rafa han dicho aquello de... Eso no, pero ¿ha podido ser tú el levantarte? No. No, imposible. ¿No? Sí. El suelo. A ver. ¿Ves? Es el suelo. Aquí nadie te ha dicho nada. Es la vibración. Eso. Voy a pedirle, vale, hemos visto más o menos cómo funcionan estos aparatitos. La Spirit Box que tenía Marina, hemos visto cómo funciona. No se escucha, de cara a micro no se escucha tan bien, por eso no he querido seguir con ella. Pero bueno, tú has visto cómo, igual que tiraba cadenas de radio, ha tirado otras voces. Voy a pedirle a Rafael de Alba y a Marta que, sin micrófono, porque no nos llega el cable, uno se coja un pasillito y el otro se coja otro. Y a ver qué perciben. Cualquiera de tú. Tú puedes andar. Yo tiro ¿no? para la izquierda. Bueno, izquierda. A la Y voy a la derecha. Yo lo único que les pido a ellos dos es que traten de captar aquí algo. Esta sala tiene una historia, ¿no, Marina? Me voy para allá. Bueno, que te la puedes contar Edu mejor que yo, ¿eh? Venga. Edu, para acá. Voy para allá. Cuéntanos, ¿qué pasa en esta sala? Pues aquí lo que Al son público. la gente de aquí que trabaja aquí, los empleados, no suelen entrar apenas solos. Sienten, además, ahora porque somos muchos, pero cuando entras solo, entras en una sala y te acuerdas del primer día que nos pasó. Y te dije, entra en esta, entra en la otra sala. Y cuando entraste en esta, dijiste, coño, noto algo
ahora sí Estás ahora hablando, ha sido- ahora estás hablando de lo que estás Sí, hablando. mira. ha sonado. Ahora no hay vibraciones, que valga. Aquí hay limpiadoras que por las noches no les agrada, en esta misma sala, no les agrada estar... ¿Y tú aquí has vivido algo? Bueno, yo hice aquí una experimentación solo, una noche, y con la Kinect, en esa butaca, vi una presencia vamos, que la tengo captada y grabada como de un ser pequeñito, ahí moviéndose en el sillón ese. ¿Entre la 3 y la 4? Sí, más o menos por ahí. Vale, que estoy aquí. Sí. Y es como entre la 3 y la 4. Y estuve un par de horas y me iba ya aburrido, después de haber con la Kinect, me senté ahí, todo esto oscuro, me quedé solo en el centro comercial y dije, bueno, pues me voy aburrido. Y en ese momento, no sé si fue como la entidad, y la otra vez, la misma entidad pequeñita que había visto yo ahí, que no puede ser que sea un niño, simplemente que la energía era pequeña. Dije, me voy porque ya me he aburrido. Y escuché perfectamente unos pasos por ahí abajo. Por Pim, detrás pim, pim, de- como algún niño, alguien corriendo. Pim, 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 pim. Bueno, curioso, ¿eh? Curioso. Una sala que tiene historia y tiene misterio, las dos cosas. Una sala con encanto. Y encantada. Me imagino que aquí las películas de miedo serán... Bajaros para acá si podéis. Marta y Rafa han pedido un poco de más tiempo. No, es que es curioso, el número de filas son 13, pero verás. Bueno, eso es... Pero no, desde un principio estaba diciendo 13, pero no sabía lo que era. Igual es alguien que viene con alguien de la zona 13. Seguramente. Pues baja, onda. Tú con cuidadito. Me voy a tirar con algo. Marta. Más o menos conecto con él y tiene lógica lo que dice. Bueno, ahora nos explicáis. Cógete el micro. Nos queda ya muy poquito, nos quedan 5 minutos solamente. ¿Qué has captado? Esto evidentemente hemos visto aparatos que son más técnicos, Spirit Box, Spirit Radio. Podríamos hacer una sesión de psicofonía también. Lo que pasa es que somos mucha gente y sería para nada, ¿no? Pero se podría hacer una investigación bien hecha que implica vaciar la sala entera, quedarnos aquí 5 personas como mucho, aparcelar bien todas las filas de butacas, poner detectores de presencia, poner termómetros. Los termómetros no me van a una estación meteorológica de Carrefour. El termómetro tiene que ser una estación profesional, de lectura como la que nosotros usamos, cada 0,1 segundo que nos da una lectura, para que podamos ver una gráfica. Eso normalmente son USB, van enganchados a un ordenador. Se ponen detectores de presencia, se ponen REM-pod, se apaga toda la sala, se ponen cámaras de visión nocturna, se monitoriza desde aquí con un ordenador a varias pantallas, se hace un barrido con cámara térmica, se hace también una sesión de psicofonías abiertas, se van dejando también diferentes aparatos y se trata un poco de ver lo que pasa. Luego ya, eso sería una investigación simplemente con elementos clásicos, por llamarlo de alguna forma, alguna cámara térmica. Porque una cámara térmica no es ni mucho menos un aparato como para poder hacer eso, ¿no? Ni es un aparato antiguo. Y luego ya, una vez que se ha hecho esa fase más clásica, más normal, ya iríamos a los segundos. ¿Lo segundo qué es? Spirit Box, Spirit Radio, Kinect. Si me apuráis también aparatos para captar psicoimágenes. Y luego ya como tercer paso entrarían ellos. Yo siempre os dejo los terceros, pero porque es manía que yo tengo. Descontadme, Marta, que tienes el micro y estás ahí con la mirada perdida. Cuéntame algo. Básicamente yo subía y yo estaba subiendo y era como entre la 3 y la 4, entre la 3 y la 4, entre la 3 y la 4 y estoy como muy para la derecha. Ahí algo ha pasado y justamente él ha dicho lo de me pasó y estaba aquí justamente en esta parte.
Sí que es verdad que por esa zona noto como mucha energía, muy densa, y de hecho hay por ahí, te diría que le acompaña al que tiene el 10, o sí, a ti. Sí. Antonio. A ti tienes a alguien y además veo una figura materna, alguien materno muy cercano a ti, y me provoca algo como ahogamiento, asfixie, es algo relacionado como respiratorio. No sé si tiene algo que ver contigo o por ahí cerca, y me viene un nombre como Carmen María, Mari Carmen, es algo así, pero no tiene, son pequeños flashes que me vienen por ahí. Luego sí que es verdad que en la zona del extintor me he quedado también, porque es curioso que ahí hay como un pequeño triángulo, que obviamente son muchas personas, y captar una esencia o captar una presencia en concreta, pero ahí hay alguien que además ha fallecido como hará meses, como 8 meses, 9 meses, alguien como muy nuevo y está todavía como en ese tránsito. Yo a los muertitos cuando fallecen digo como que están como en un sándwich, ¿no? Pero eso sería más relacionado con personas de aquí, ¿no? Del público. Sí, personas. Que es normal que entre tantas personas haya, como decía Rafael, energías que acompañen. ¿Y tú, Rafa, que has estado allí parado por las últimas filas, que si la 13, que si no la 13? No, ha sido algo curioso porque el chico que está en la número 11, en la número 12, perdón, lleva un número 13 tatuado en la espalda, y obviamente tenía algún vínculo. ¿Cómo lo has visto el 13 en la espalda? Es que me lo ha dicho él. Ah, vale. Verá, llego, pero no a tanto. Ya. Y cuando he pasado me ha dicho, es que llevo un 13 tatuado en la espalda. Entonces, la señal más o menos era hacia él. Pero hablando de lo que hay aquí, más de lo que ha venido. Sí es verdad que en la zona media también ha habido un conflicto gordo, pero es conflicto con ellos mismos, no conflicto con el entorno ni con este mundo paranormal, ¿no? Es querer descubrir algo que es difícil descubrir, pero que saben que existe, pero lo niegan, a su vez lo afirman. Una paranoia, sí. Pero es lo que llega, ¿no? Sí. Bueno, lo que hay aquí en verdad, hombre, es difícil de captarlo porque tú fíjate toda la cantidad de energía que hay ahora mismo aquí. Pero, como bien ha dicho Edu, sobre esa zona, sobre la zona del 4, 5, 4, sí es verdad que se mueve o fluctúa una energía distinta, porque yo me he quedado parado allí, precisamente porque es lo que me ha tirado primero. Pero lo que hay aquí no solamente viene o aparece, como bien dice, cuando no hay nadie, no, también está ahora mismo aquí. Están interactuando, además es más. Al subir para arriba, lo primero que me dice antes de coger la curva es, he hablado. Si ha hablado es que obviamente se ha comunicado a través del aparato de ellos o del nuestro. Más me voy al de ellos, aunque haya hablado poco, porque era un hombre. Sí, es verdad que han hablado las máquinas y luego el detector, cuando ya sabemos que aquí no ha habido vibración ninguna, también ha estado pitando. Obviamente, por eso digo que ha sido más en la zona de ellos que en la nuestra. Pero sí es cierto que dice que hay bastante confusión con quién es, cómo es y qué hace aquí. Lo que pasa es que no he querido indagar más porque obviamente y es difícil. Hoy además estamos simplemente hablando de contactos con el más allá. Fijaos a modo de conclusión, llevamos aquí 1 hora 40 minutos aproximadamente. ¿Te puedo comentar algo? Sí, claro que sí. Yo soy limpiadora de aquí del centro personal, sí. Y esta parte era mía. Yo me llevé aquí 3 años y doy por manifiesto todo lo que están diciendo ellos. Porque yo limpiaba la sala sola y la sensación era frío. Una bajada de temperatura brutal, cuando aquí se suda lo más grande. Y luego la sensación de tener a alguien detrás, a mí no me daba miedo, pero esa sensación sí la tenía cada vez que hacía esta sala y cada vez que entraba. Era una bajada brutal. Digamos que no es la sala más grata de limpiar. No, yo la verdad que cuando me tocaba
decía, pues ya vamos al invernadero. Y ahora todo lo que están diciendo ellos, vamos, doy fe porque yo soy limpiadora de aquí. Pues tenemos a una persona que ha querido voluntariamente darnos su testimonio. Fijaos, desde que hemos empezado esta charla, la pretensión era hablar de métodos de contacto con el más allá. Desde lo... Dígame, señora. Perdón un momento, yo al escucharla a ella, es verdad y es cierto que a lo mejor aquí hay negatividad o positividad, pero entonces no quiere decir que seamos lo que estemos. No. O sea, que no somos nosotros. No, señora, Que quédese aquí no hay tranquila. energía. Quédese tranquila que usted es muy positiva. Están captando una energía Usted quédese tranquila que es muy positiva. No hay problema. Además, cuando salga por este túnel, todo lo que hay aquí se va a quedar. Ya está. Pero como os comentaba, hemos hecho un repaso de lo que eran los sistemas de comunicación con el más allá. Cada sistema que hemos dado da para una charla, hablar del espiritismo es muy largo y yo lo he condensado en 5 minutos. Pero hemos visto cómo antiguamente se recurría en la Inglaterra victoriana a los medios. Todavía hay en Sevilla una sociedad que hace sesiones victorianas de espiritismo, que son un auténtico espectáculo. Espectáculo en el sentido visual. Yo reconozco que tiene cierta belleza. Hemos visto lo que siente un medium, porque a mí es una cosa que siempre me llama la atención y siempre me quiero poner en el pellejo de ellos. ¿Qué tienen ellos diferente a mí? Y al final es esa percepción que no se puede explicar, pero que sin embargo existe. Y ellos lo han puesto al servicio un poco de lo que es esta sala. Hemos visto lo que era la ouija, lo que era la planchette, lo que es el péndulo, como elementos, como os comentaba, más subjetivos. Luego hemos pasado a otros elementos. La grabadora clásica de toda la vida de Dios, eso será siempre investigación paranormal clásica, pura y dura. Grandes investigadores de este país creían que una investigación paranormal, a lo mejor de los de grandes investigadores les sobra, era una tabla ouija y una grabadora para grabar psicofonía. Pero se considera el método clásico. Luego hemos visto otros sistemas, hemos visto estos aparatitos que han traído nuestros compañeros, los EMF, la campanita, Estamos aquí. el detector de presencia, y hemos visto otros sistemas, ¿no? La Spirit Box, construida en este caso, tengo aquí al ingeniero, el señor licenciado, que es el constructor. Tengo la normal, la de uso, la PSB7, pero sí es verdad que prefiero siempre las que fabrica Paco, que él es el auténtico ingeniero en estas cosas. Hemos visto la Spirit Box pura y dura, basada en el método de Marcelo Bacci, con sus botoncitos, sus cositas, bastante más masacote que la normal, pero también me fío más de ella. Y hemos visto, ¿qué más? Y hemos visto la Spirit Radio. Hemos hecho una demostración, mejor o peor, habrá salido mejor, habrá salido peor. Es muy complicado hacerlo en una sala con casi 180 personas. Pero el resultado, por lo menos a nivel de conocimientos, ahí queda. Es lo que importa. Que esto os deje un pozo de sabiduría y un pozo de saber con qué estamos entrando y cómo son los métodos de contacto con el más allá. ¿Podemos contactar con el más allá? Qué pregunta, ¿eh? ¿Qué creéis? Os pregunto ahora. Os hice la misma pregunta de empezar. ¿Creéis que podemos hablar con ese otro lado? A mano alzada. Sí. Pues de eso se trataba, de enseñaros precisamente que hay métodos que pretenden precisamente eso, pretenden hablar con ese otro lado, que se puede ser sanamente escéptico, a mí el que es negativamente escéptico no me interesa, me sobra, porque el que es negativo nunca va a tener la mente abierta, la va a tener cerrada. Y a una persona con la mente cerrada, mejor es invitarla a salir, sinceramente.
hemos visto esta demostración que se ha hecho y al final nos quedamos con la sensación, primero por los ejemplos que nos han puesto ellos, que puede haber algo más. Si os fijáis, yo siempre hablo con la posibilidad por delante, el puede, ¿verdad? El tal vez. La presunción siempre va por delante. Y aparte de eso, que hay lugares que son realmente interesantes y donde estos aparatos funcionan de una determinada forma. Al final todos nos vamos a enterar si hay un más allá o no. Al final todos vamos a saber si ese contacto con el más allá es cierto o no. Al final lo vamos a acabar descubriendo. Vaya corte, ¿no? Vaya corte si no hay nada. Te has estado toda tu vida esperanzado y sin fe. No, digo el que no crea. Y sin fe y amargado. Bueno, pues el que no cree se irá al purgatorio. Pero bueno, la cosa es esa, la cosa es que al final nos vamos a enterar todos. Espero, no obstante, que ese momento nos tarde a todos bastante en llegar. Sí. Y si creemos y nos morimos, pues bueno, nos hemos muerto con fe. Y creyendo. Cada uno, todos creen, todos la fe es libre, claro. Que ya nos vamos a meter en un terreno espinoso. La fe es fe, simplemente. Pues yo prefiero vivir con fe que te lo pasas de puta madre. Pues y siempre aquí habrá alguien con una spirit box para tú poder hablar. Claro que sí. Escúchame que estoy bien. O un loco suelto como nosotros. Que Claro, muchos Claro, locos. las creencias, de todas formas, como os comentaba, las creencias son libres. Cada uno puede creer lo que crea, lo que quiera, lo que le dejen y lo que pueda. Pero evidentemente hay ocasiones en las que la vida te pone en el camino y te dice realmente cuál es ese camino y te da las pistas de lo que va a ocurrir o no. Puede que mañana, puede que pasado, puede que el otro, la persona que menos crea, le puede surgir el momento en el que muera un familiar y tenga, pero no me lo enseñes ahora, mierda. No, aquí no, se lo voy a enseñar. Y tenga ese contacto, en este caso, y tenga ese momento en el que se vaya a enterar al fin y al cabo de lo que es, ¿verdad? De lo que es y de lo que va a ser. Y le hable su padre, le hable su hermano, le hable su abuelo, o le hable, en este caso, la persona con la que quiere tener contacto. O que diga en su casa aquello de, si estás aquí, dame una señal. Y escuche que le dan 2 porrazos. A la maquinita, eso. Si eres mi padre, dale una vez. ¿Estás bien? Y te empieza a decir sí, no. ¿Y cómo explicas eso? Bauti, Es el problema. perdona, Luego. Mi padre se murió hace 4 meses y en mi casa, mi padre y yo tenemos una presencia de mi madre, ¿no? Y lo que tú has dicho ahora lo he tenido yo en presente. Cada vez que hablo con mi madre siempre un porracito o algo así, ¿sabes? Fenómenos de... Puede ser fenómenos de raps, puede ser fenómenos de... Pero en cualquier caso, eso ya son temas que hay que determinar investigándolo, ¿no? Sí. Yo os voy a dejar ya. Yo no voy a alargar esto más. Simplemente os hemos enseñado las herramientas, os hemos enseñado el camino. Ya creer o no creer, siempre digo lo mismo, es asunto de cada uno de vosotros. Por mi parte, os agradezco enormemente vuestra presencia hoy aquí en Zona Este. Os recuerdo que el mes que viene tenemos reunión aquí, también día 25 de junio, día 25 de junio, 8 de la tarde, y espero que el tema, que ya lo anunciaremos en su día, os vuelva a llamar la atención y volváis a acompañarte. Por mi parte, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias.